Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en la tercera sesión del ciclo sobre privacidad y nueva normalidad, donde durante varias semanas hemos estado conversando sobre distintos aspectos que están siendo impactados por la pandemia y por los efectos que esperamos que vayan a empezar a ocurrir en el tiempo. Discutimos en la primera sesión planteamos una discusión mucho más amplia al principio, y la sesión pasada empezamos a ver ya casos más particulares sobre qué está pasando con niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia y la privacidad y sobre los derechos que se están poniendo en ejercicio en el contexto de clases por distancia, educación remota y todo lo demás. Y hoy día tenemos una sesión especial sobre género y datos personales. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecerles a cada una de las participantes, a Marina, a Jessica, Daniel y Paz, todas grandes expositoras, activistas, académicas, y estamos muy contentos por tener nuevamente un panel de mujeres. Ese va a ser el tono de este ciclo, esperamos. De hecho, yo hablo y me voy, los dejo a ustedes. Y antes de darle la palabra a Michelle, quien estará a cargo de la moderación hoy día, quería pasar un par de avisos. Ayer publicamos el nuevo número de la revista chilena de Derecho y Tecnología, que les invito a que la revisen. Esta vez estamos publicando más artículos cada semestre, y además esta vez también estamos aplicando una nueva regla, una regla no escrita, que es que estamos privilegiando artículos de autoría de mujeres. Según nuestras propias estadísticas, un tercio de los artículos que nosotros hemos publicado en nuestra historia son de mujeres o de autoría principal de mujeres, y queremos ir resolviendo esas brechas y vamos a dar facilidades. Las facilidades no tienen que ver tanto con el proceso de evaluación, van a seguir todos siendo evaluados con pares externos, dobles, ciegos, anónimos, y todo lo que ha caracterizado nuestra revista, sino en dar preferencia en el proceso. Este mes lo logramos. Este número tenemos más de la mitad de los autores son de autoras mujeres, y yo creo que es un paso importante y relevante en ese sentido. Y el segundo aviso, y con esto sí que ya me voy, están abiertas las inscripciones al diploma de postítulo en protección de datos personales, donde algunos de los temas que van a ser tratados en la sesión de hoy día van a ser incorporados, así que los invito a que se metan a nuestra web y chequen cuáles son las condiciones. Así que sin más, Michelle, te doy la palabra. Gracias a todas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta tercera sesión de nuestro ciclo Privacidad y Nueva Normalidad. Esta sesión, como decía Daniel, es muy especial para nosotros porque vamos a tratar justamente el tema de género y datos personales, que para muchas personas no deja de ser eso, un tema, y creo que no todo el mundo está enterado del alcance y la gravedad que muchas veces puede tomar el tema de la violencia de género o de la falta de participación o espacios para mujeres. Entonces, hoy día, de la mano de expertas en el tema, con carreras profesionales admirables, vamos a hablar sobre este tema con datos duros, más allá del tema, sino de una perspectiva más desde investigaciones, sobre estudios de violencia de género, estudios de una organización internacional que muestra la existencia de grupos antiderechos que tratan datos personales precisamente para poner barreras a los derechos reproductivos de mujeres, y sobre la necesidad de un enfoque de género tanto a la hora de hacer políticas públicas en base a estadísticas y a la hora de pensar proyectos de ley como proyectos de protección de datos personales. Y bueno, dentro de este contexto, lo que hemos intentado hacer con este ciclo de conversatorios con el Centro de Derecho Informático no es solamente aportar al debate público en temas de privacidad y protección de datos, derechos tan amenazados por estos días, sino también aportar, apoyar y promover la presencia femenina. Aburridos un poco de ver paneles de hombres, que hay personas que pareciera no llamarles la atención. A mí me llama mucho la atención que sigan habiendo paneles de hombres, y que muchas veces uno vea por cuarta, quinta, sexta vez al mismo hombre, que hay otros paneles de hombres, y yo me pregunto, bueno, ¿es tan interesante lo que tienen para decir como para escucharlo por sexta vez decirlo mejor, o sea, decir, perdón, lo mismo que antes sin que esa oportunidad se le pueda haber dado a otra mujer, o sea, a alguna mujer? Entonces yo creo que la conclusión a la que llego es que en realidad no hay espacio para mujeres, porque una de esas veces que he alegado con los paneles de hombres, la respuesta fue que no había mujeres para invitar. Yo creo que sí hay mujeres para invitar. En el Centro de Derecho Informático creemos que sí hay mujeres para invitar, hay muchísimas mujeres para invitar. De hecho, el gran problema que hemos tenido en la organización de este ciclo es que tenemos más mujeres para invitar de las que podemos invitar. Entonces hay que visibilizar.
porque mientras no se visibilice ese talento femenino, vamos a seguir creyendo en esa historia que nos han inventado, de que no hay espacio, de que no hay talento suficiente. En realidad nosotros creemos que lo que hay es falta de espacio, y esa falta de espacio lo que ha hecho es que mujeres terminemos compitiendo entre nosotras por esos pocos espacios, pocos cupos que han quedado para nosotras, porque los otros cupos que están para los hombres no están abiertos. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es apoyarse mutuamente para visibilizar ese talento femenino y así dejar de competir por esos pequeños espacios que se han abierto para nosotras, para empezar a conquistar nuevos espacios y que por fin logremos la equidad que tanto anhelamos. Así que voy a ir presentando a nuestras panelistas a medida que les vaya dando la palabra para no marearlos con sus currículum preciosos y admirables. Así que, bueno, nuestra primera panelista es Daniel Saror. Ella es abogada de la Universidad de Concepción, es diplomada en Regulación Económica y en Mercado Eléctrico y Telecomunicaciones, magíster en Derecho Económico en la Universidad de Chile, doctoranda en Derecho de la Universidad de Chile, pronto va a ser doctora, profesora del Diplomado de Protección de Datos Personales de la Universidad Católica y experta en diseño institucional e institucionalidad estadística. Trabajó varios años en relación a temas de políticas públicas, así que sabe mejor que muchas personas el problema de no tener una visión de género en estos temas. Así que, Daniel, te doy la palabra y muchas gracias a todas y todos por participar nuevamente en nuestro ciclo. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación del CEDI para invitarme a exponer este valioso espacio y por la oportunidad de compartir con profesionales tan destacadas en estos temas. ¿Ya? Voy a tratar de ceñirme de manera muy fiel al tiempo para no restar tiempo a las otras colegas, así es que voy a compartir mi pantalla, mi presentación, y voy a hablar rápido. Yo naturalmente hablo rápido, pero ahora voy a hablar más rápido quizás, ¿ya? Bueno, la presentación que hoy día he preparado para este encuentro la he titulado Tratamiento de Datos Estadísticos y Enfoque de Género. Lo primero que me gustaría como aclarar en este punto es bueno, que tengamos claro, para que todos nos entendamos bien, ¿cierto?, qué es lo que debemos entender por estadística, ¿ya? Y la estadística, según la RAE, es el estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales, industriales, de tráfico, o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas. Según el glosario de términos estadísticos de la OECD, la estadística oficial, es decir, esta estadística con apellido, es aquella divulgada por los organismos integrantes del Sistema Estadístico Nacional. De manera que no todo lo que sale de los organismos públicos es estadística oficial, sino solamente de aquellos organismos que integran el sistema estadístico. ¿Qué significa eso? Que son aquellos que siguen ciertas metodologías que están previamente determinadas. Bueno, ¿cuál es la relación de la estadística con la protección de datos? Lo primero que yo suelo explicar en este punto es que las leyes estadísticas son un tipo de ley de protección de datos. ¿Qué quiero decir con esto? En general, las leyes de protección de datos, en los países del mundo donde ellas existen, ¿cierto?, siempre se caracterizan por señalar en los encabezados de sus articulados, ¿cierto?, que esas leyes se aplican como marco general y supletorio sin perjuicio de tratamientos regulados en leyes especiales. Pues bien, la legislación estadística es un tipo de tratamiento regulado en una ley especial. Aquí lo que se hace, ¿cierto?, es aplicar al dato individual, al dato personal, que se ha recogido técnicas conocidas comúnmente o de manera genérica como técnicas de anonimización, que como resultado permiten conocer ciertas características de una realidad social donde una persona contribuye a la muestra con su información, pero ella no puede ser determinada ni determinable, pues se han eliminado del resultado final, ¿cierto?, atributos que permitirían identificarla, como el nombre, o el domicilio, la edad, ¿ya? La estadística, entonces, hace un tratamiento de datos de las personas naturales, es decir, recoge datos de personas naturales y también recoge datos de personas jurídicas, como las empresas, por ejemplo. Y en ambos casos, este tratamiento estadístico hace una excepción, en el caso de las personas, a su derecho a la privacidad, y en el caso de las personas jurídicas, ¿cierto?, al derecho de propiedad. Ahora, ¿por qué decimos que hace una excepción? Bueno, porque
porque la ley estableció que hay un organismo público que tiene la atribución de solicitar información a las personas naturales, y estas tienen la obligación de entregarla. Si no lo hacen, es la misma ley la que establece sanciones patrimoniales para exigir su cumplimiento. En este sentido, la obligación de colaborar con la actividad estadística debe entenderse como una carga pública, así como usted tiene la obligación de pagar impuestos, y si no lo hace se sujeta a sanciones. Bueno, en el caso de la carga pública de responder encuestas, es la misma figura, ¿ya? Pero, ¿qué es importante tener claro aquí? Que al tiempo que surge la obligación del titular del dato, se establece una obligación también para el organismo público de proteger, bajo el denominado secreto estadístico, el que se transforma también como contrapartida en un derecho del titular del dato que se recoge, volviendo de esta manera al régimen natural de protección de datos de la persona natural. Es decir, yo te obligo a entregar el dato, pero como contrapartida a la persona le surge el derecho de demandar la protección de ese dato que entregó, ¿ya? Bueno, ¿qué es el enfoque de género? Y aquí en el fondo ya nos vamos acercando a conjugar todos estos conceptos en una sola idea. El enfoque de género es la incorporación de una perspectiva que busca, sabemos, visibilizar el impacto que ciertas decisiones, en este caso las decisiones públicas, tienen sobre la vida de las personas, con el objeto de corregir las inequidades y desigualdades de género. Así, por ejemplo, uno lo primero que aprende cuando realiza estudios formales sobre enfoque de género, ¿cierto?, es que la mujer históricamente ha sido percibida como un sujeto que integra y se desenvuelve en una esfera privada o oculta de la vida, siendo los hombres, por definición, quienes estaban en la esfera pública o visible. Esta situación cambia a través de una serie de hitos, ¿cierto?, que van permitiendo progresivamente que las mujeres crucen estos límites de estas esferas, logrando espacio de participación relativa en la esfera pública. Entonces, desde una perspectiva normativa, en esta presentación a mí me gustaría resaltar la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, que se celebró el año 95 en Beijing, donde los países allí se comprometieron a cumplir una serie de acciones. ¿Y por qué destaco esta conferencia? Hay otras conferencias que también han sido bien relevantes en estos temas, pero destaco esta porque aquí, como por primera vez, se asumen compromisos de medición de ciertos fenómenos con interés para el enfoque de género. Por ejemplo, medir la contribución económica de hombres y mujeres, crear nuevos métodos para medir trabajo no retribuido, que no se incluyen en el sistema de cuentas nacionales. Hoy día lo que se mide solamente es el trabajo remunerado, pero las mujeres en el hogar sabemos que se realizan una serie de otras acciones no remuneradas, pero que sí tienen un valor económico. Generar métodos y clasificaciones internacionales para los estudios sobre utilización del tiempo. Hoy día en Chile se aplicó un instrumento estadístico que se llama encuesta del uso del tiempo, que permitió justamente costear cuál es el valor de ese trabajo no remunerado, medir el desempleo y el subempleo de las mujeres y hombres, definir conceptos y métodos para medir pobreza y acceso a recursos, utilizar sistemas de estadísticas con perspectiva de género, generar datos sobre mujeres y hombres y su acceso a los recursos, revisar la adecuación del sistema estadístico en materia de la cobertura de aspectos relacionados con género, y preparar en forma periódica la divulgación de estadísticas en publicaciones apropiadas para que una amplia gama de usuarios puedan acceder a esta información. ¿Ya? A pesar de estos compromisos que Chile adquirió en el año 95, bueno, uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo ha sido esta participación de las mujeres? Bueno, pues difícil, como ya, o sea, esa pregunta tiene una respuesta fácil. Ha sido difícil porque la vida pública, nosotros sabemos, ha sido concebida y estructurada para que solo ciertos tipos de sujetos y de ciertas características puedan desarrollarse en plenitud. Trabajar con el enfoque de género, entonces, lo que ha permitido es visibilizar ese techo de cristal o esas reglas no escritas que solemos decir, ¿cierto?, para corregir esas inequidades, porque sabemos que los espacios públicos han sido pensados, creados, diseñados para favorecer, ¿cierto?, al hombre blanco, heterosexual, económicamente independiente, ¿no? Ahora, ¿cómo confluyen la actividad estadística y el enfoque de género? Bueno, el Estado de Chile, o cómo confluyen en Chile. ¿Qué ha pasado en Chile? El Estado de Chile desde el año 91 adquirió el compromiso explícito de revertir desigualdades existentes para transformar las relaciones de género y lograr de esta forma que la acción del Estado incremente su eficacia
y eficiencia, que construya políticas públicas más equitativas y mejor focalizadas, promueva la participación ciudadana, fortalezca la democracia y contribuya a la modernización del Estado y la gestión pública. Para cumplir estas metas, el Estado tuvo que hacer un esfuerzo importante en materia estadística, comenzando a desagregar los resultados, ¿cierto?, de la información que recogía por sexo, por lo que fue necesario en ese momento, ¿cierto?, ajustar los cuestionarios de manera que no se induzca respuestas que solo limitaran el resultado a un cierto tipo de respuesta típica y que lograran capturar de mejor manera las realidades que las mismas preguntas podían invisibilizar. Entonces aquí un ejemplo clásico era que muchas veces solía preguntarse, ¿trabaja el jefe de hogar? Entonces esta pregunta en el cuestionario usualmente inducía a pensar que estaban preguntando si el hombre de la casa trabajaba. Y eso perfectamente podía invisibilizar que la mujer sí hacía un trabajo remunerado y no aparecer eso capturado en el dato estadístico. Entonces una pregunta como esa se transformó y se ajustó, por ejemplo, a cuántas personas trabajan de manera remunerada en el hogar. Y ahí la respuesta era diferente y se capturaba con mejor calidad lo que estaba pasando en la realidad de la época, ¿cierto? Hay casos excepcionales donde lo que hubo que modificar fue el marco muestral. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, además, que en materia sanitaria, por ejemplo, hace no mucho tiempo, se dieron cuenta que cuando llegaba, por ejemplo, una mujer con un accidente cardiovascular, ninguno de los síntomas descritos en la literatura médica coincidía con lo que decían las mujeres. Esto hizo que se produjera una revisión bibliográfica y comenzaran a reescribirse los síntomas del accidente cardiovascular para hombres y mujeres. O sea, así de gravitante para la vida de las mujeres es que ellas sean consideradas de manera correcta que sean correctamente consultadas o correctamente incluidas en una muestra estadística, ¿ya? Entonces, como verán, esto es relevante porque cuando la estadística recoge principalmente información sobre hábitos personales, lo que está haciendo es recoger información que son datos de carácter sensible, son hábitos que dan cuenta de una conducta sistemática, ¿no?, regular de las personas, que van entregando información o datos inequívocos sobre su vida. Por eso es que es tan importante, ¿ya? ¿Cómo este enfoque sistémico en el Estado de Chile? Bueno, en Chile, como este enfoque se transformó en una obligación para todos los servicios públicos, a partir de esta recogida de datos con enfoque de género, se revelaron un montón de aspectos que a mí me parecen fascinantes para cualquier persona que lo escuche, me imagino que puede llegar a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en materia de acceso a Internet, hace 13 años, me acuerdo, una de las primeras recogidas de datos que se hizo sobre la materia, daban cuenta que las mujeres cuando tenían acceso a Internet, la mayoría de ellas accedían a Internet con el objeto de cumplir ciertas obligaciones domésticas, pagar cuentas, por ejemplo, comunicarse con su empleador o tener relaciones con el colegio de los hijos, mientras que la mayoría de los hombres lo hacían por razones laborales o de ocio. Este número lo distanciaba hace 3 años atrás entre 15 y 18 puntos. Hoy día sigue siendo, hoy día la brecha es más corta, pero el tipo de uso que se le da sigue siendo más o menos el mismo. En materia de capacidad financiera, por ejemplo, la información que se pudo recolectar dio cuenta, por ejemplo, de que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres, pero también que ellas tienen menor acceso a los créditos de gran envergadura, ¿ya? Y esto es básicamente porque sabemos que tienen empleo de peor calidad, ¿no? En materia de emprendimiento, las mujeres son titulares de la mayoría de las microempresas, pero los hombres son dueños en su mayoría de las medianas y grandes. Los emprendimientos femeninos son en su mayoría de supervivencia, es decir, sirven para darse vuelta en el mes, mientras que los de los hombres son en su mayoría productivos, es decir, son los que permiten crear patrimonio. Las mujeres también sabemos, gracias a las encuestas de emprendimiento, que emprenden a mayor edad que los hombres. En materia de remuneraciones también, la información disponible señala que a mayor formación académica, las mujeres no son capaces de igual salario que un hombre con idéntica formación curricular. En el caso de la agricultura, este es un ejemplo que también a mí me encanta, las mujeres participan en casi todas las fases de las actividades de los ciclos productivos. La propiedad de la tierra está casi totalmente en manos de los hombres, que son los padres o los esposos, y esto hace que las mujeres sean menos propensas a ser beneficiarias de préstamos agrícolas o asistencias técnicas, aunque sean ellas quienes trabajan la tierra. En materia electoral, las mujeres son las que más votan, pero ellas resultan ser menos elegidas porque en términos de porcentajes son menos frecuentes como candidatas.
Este es un ejemplo que a mí además me encanta. En algún momento hubo que hacer una evaluación de enfoque de género de una autopista. Entonces las personas a cargo decían, oye, pero ¿cómo vamos a hacer un enfoque de género en las autopistas si las autopistas las usaban por igual hombres y mujeres? Entonces no sabían cómo hacer el enfoque porque había un grupo importante de personas que creían que no era posible hacer esta evaluación por la construcción de una autopista. Bueno, se hizo una encuesta donde le preguntaron a las mujeres cuáles eran los principales aspectos que les preocupaban a ellas en una autopista. Y la mayoría de las mujeres respondió, la mayoría de las mujeres son peatonas, de manera que al momento de construir autopistas o carreteras, ellas demostraron encontrarse mucho más preocupadas, ¿cierto?, de que la carretera tuviera un buen equipamiento de seguridad, existencia de pasarela, zonas de descanso, porque en la mayoría de las veces las mujeres en un viaje son las cuidadoras de alguien, de niños o de mayores, o incluso cuando están al volante, ¿cierto? Y les interesaba que la autopista tuviera reglas de baja velocidad. Y los hombres, por su parte, en la mayoría conductores, respondieron en esa encuesta que ellos preferían pistas de alta velocidad, con pocas zonas de descanso y ojalá con pocas curvas. ¿Ya? Entonces, ese ejemplo yo lo encuentro muy, muy decidor, digamos, de que no hay nada que pueda escapar al buen enfoque de políticas públicas, al buen enfoque de género de políticas públicas, quiero decir. Y con esto empiezo a terminar, ¿cierto?, respondiendo la pregunta que nos hicieron cuando nos invitaron a este seminario. Bueno, ¿cuál es el desafío de este tratamiento de datos en la nueva normalidad? Por un lado, pienso que, bueno, ustedes lo están viendo en la lámina, se ha hecho evidente el desempleo que ha dejado la pandemia y que ha significado un retroceso que los expertos estiman en 10 años sobre la inserción laboral femenina, ¿ya? Y por otro lado, hay una serie de ámbitos de la sociedad que al menos en Chile aún no son visibilizados desde la perspectiva de las estadísticas oficiales. Y uno de estos aspectos es el relativo indicador oficial de violencia de género, ¿ya? Durante estos meses hemos sido testigos de una serie de indicadores a nivel mundial que dan cuenta cómo las cifras de violencia doméstica se han incrementado, siendo más frecuentes, más severas y más peligrosas, ¿ya? En Chile no hay una estadística sobre estos temas, y aquí, bueno, Marina seguro sabe más que yo y podrá contarnos y corregirme si es que estoy equivocada en algún aspecto, pero por ejemplo en Argentina me parece súper interesante el trabajo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC. Ellos tienen un registro único de violencia contra las mujeres, tienen un informe sumamente interesante, les puedo compartir el link a Michelle o a Daniel. Y bueno, este ejemplo me parece interesante porque lo que hace es hacerse cargo de una medición que cuesta con un sustento legal, que ha reconocido esta realidad a través de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley va mucho más allá que una ley de violencia intrafamiliar. Esto es una ley de violencia contra la mujer, ¿ya? Y entre las cuestiones como interesantes de esta ley es que tiene una definición de lo que se entiende por violencia contra las mujeres y describe tipos de violencia, que pueden ser física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, y las cuantifica, es decir, podemos saber la incidencia de este tipo de violencias en la sociedad. Yo lo encuentro fascinante. Porque en el fondo, sabiendo con evidencia cómo está presente la violencia en la sociedad, es que uno puede efectivamente tomar mejores decisiones. En este sentido, me gustaría cerrar ya esta presentación para no invadir espacios de las otras expositoras, que estoy segura que lo van a abordar con mayor profundidad, pero yo creo que es urgente, o sea, como país tenemos la necesidad urgente de lograr que este tipo de fenómenos sean recogidos por las estadísticas modernas. Al que me gustaría, por supuesto, sumar el fenómeno de la violencia en línea. ¿Por qué? Porque en este caso, se supone, en este caso, podríamos usar fuentes no tradicionales de información, es decir, aquí no me refiero a una consulta directa al informante o al típico registro administrativo, sino que ir más allá y desplegar algún esfuerzo con otro tipo de informantes que hasta la fecha recién empiezan a ser considerados como sujetos con valor de informantes como tales, como por ejemplo lo serían las plataformas de redes sociales, que como sabemos recogen ingentes cantidades de información diaria en todo el mundo, ¿cierto? Y además, bueno, porque es ahí
donde en su gran mayoría se materializan los fenómenos de violencia de género en línea, como la difusión no consentida de imágenes, el acoso digital, el cyberbullying o el doxing, fenómenos propios de la violencia de género en línea, ¿no? Por estas razones, la recogida de datos con fines estadísticos, creo yo, bueno, y con enfoque de género, va a ser más importante que nunca para impulsar políticas públicas que restituyan, ¿cierto?, las condiciones de equidad que antes del 2020 aún nos encontrábamos, ¿cierto?, en plena conquista. Gracias. Gracias, Daniel, por tu presentación. Ahora vamos con alguien que la verdad no necesita presentación, pero antes quería agarrarme un poco lo que decía Daniel, que esta pandemia ha significado un retroceso de más de 10 años en lo que estábamos, en el avance de las mujeres en su carrera profesional. Y bueno, respecto a lo mismo, quería explicar un poco por qué este retroceso. Bueno, acaba de salir hace poco un estudio, sobre cuidados al interior de la casa, y ese estudio muestra que de 2.000 personas encuestadas, tanto hombres como mujeres, la respuesta que surgió fue que cuando se quiebra la cadena de cuidado de los menores, porque normalmente pasan la mitad del día en establecimientos educacionales o están a cargo de una tercera persona, ya sea abuela u otro que los cuida, bueno, este cuidado quedó en el 73% de los casos, mayoritariamente a cargo de las madres, y de esas madres 63% trabajan. Entonces eso explica muy bien por qué este retroceso a causa de la pandemia, ¿no? Bueno, como decía, nuestra siguiente panelista es Jessica Matus, decía que no necesita presentación porque la verdad es que por lo menos todos los que somos fanáticos de datos personales y privacidad la conocemos y la admiramos en montones. De hecho, la primera vez que la vi en persona la acosé, fui corriendo a decirle que la admiraba mucho, así que nada. Pero como es un panel multidisciplinario y nuestros invitados no son solamente abogados, y nuestro público tampoco, la vamos a presentar como se debe, ¿no? Ella es abogada, diplomada en Derecho Informático y candidata a magíster en Derecho, Tecnologías y Tecnologías, todo de la Universidad de Chile. Es fundadora de la Fundación Datos Protegidos, una fundación sin fines de lucro que cumplió hace poquito 5 años con el objeto, y su objeto es promover la protección de los datos personales y la privacidad. Bueno, han estado detrás de causas emblemáticas como la de los globos de vigilancia, si no me equivoco, y las de la causa Santander y otras más, la libertad de... Bueno, y últimamente han ido sumando también la promoción de libertad de expresión, inclusión con perspectiva de género y fortalecimiento de la seguridad digital. Trabajó durante un tiempo en la administración pública, donde fue jefa jurídica de varios organismos públicos, y también en ese paso por la administración pública también estuvo en el Consejo para la Transparencia, que es la futura Autoridad de Protección de Datos. Y bueno, ahora en el mundo privado es socia de Marco Legal y of Counsel y directora de tecnologías de Ferrada Neme. Así que nada, tiene pedazo de currículum y mucha experiencia, y todos los que somos fanáticos vamos a estar así, pero feliz de escucharla ahora. Así que, Jessica, te doy la voz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quería pasar a comentarles en qué consiste la violencia de género en Internet. Este es un tema que es un tema más o menos nuevo, y hace unos años atrás, en el año 2018, nosotros dentro de la Fundación Datos Protegidos, en conjunto con la ONG Amaranta y el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado, trabajamos en un informe, en el primer informe en Chile, un levantamiento sobre la violencia de género en Internet. Entonces ahí obtuvimos una serie de información y datos. Bueno, fue una muestra pequeña de datos que entrevistamos a mujeres cis y transgénero. En general eran activistas o mujeres de la comunidad de activismo de derechos humanos y también de temas de Internet. Pero vamos a partir como a qué nos referimos con violencia de género en Internet. La Relatora Especial de las Naciones Unidas de Violencia contra las Mujeres señaló que todo acto de violencia de género que es cometido, asistido o agravado en forma parcial o total por el uso de tecnologías de la información, por ejemplo, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, internet, plataformas de redes sociales o correo electrónico, en contra de una mujer porque ella es una mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada.
este es un concepto que aún está en definición, no hay un catálogo cerrado de conductas de violencia de género en Internet, pero con el desarrollo de las tecnologías van surgiendo nuevas modalidades. Existen entonces conceptos como el acoso o el hostigamiento cibernético o en línea, no tienen definiciones únicas y por lo tanto pueden abarcar múltiples conductas. Ahora, si bien afecta a las mujeres, a todas las personas en general, de manera especial y de manera desproporcionada, está afectando a las mujeres y a las personas de la comunidad LGTB. Tiene características propias de Internet, como por ejemplo el anonimato, por lo tanto se facilita también la difusión, y además la persistencia de las imágenes en Internet, y eso aumenta los efectos en el fondo de la violencia. Aunque muchas veces el anonimato puede servir para proteger a las víctimas, hay un número importante de agresores que son conocidos, pero por otro lado también el anonimato ha permitido que la violencia de género en Internet se difunda muchísimo más. Cuando estamos pensando hacia una tipología de conductas en relación a la violencia de género en Internet, nos encontramos, por ejemplo, con el doxing de datos, que es la difusión de datos que permiten identificar o ubicar a una persona, o que se ha dado muchísimo, de hecho lo hemos visto mucho. Doxing de datos se cometió, por ejemplo, en contra de Daniela Vega, cuando publicaron su certificado de nacimiento, etc. Otro tipo de conductas es el acoso o hostigamiento, que afectan en el fondo el curso normal de vida de una víctima, y ahí es donde surgen estos conceptos como acoso o hostigamiento en línea, como estos actos de provocar de forma intencional un malestar emocional, pero no se trata no forma parte de un curso de acción, o sea, no son un incidente aislado, al contrario, se afecta de manera sustancial a través de expresiones en línea que son persistentes. Pero también se puede dar este hostigamiento en línea, que es una continuidad del hostigamiento físico, pero también se da por medios digitales. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nos podemos encontrar con seguimiento reiterado de una persona a través de Internet u otros medios, envío de comunicaciones no deseadas, amenazas de violencia, peticiones sexuales, monitoreo de la localización de las actividades que la víctima realiza cotidianamente y además sus comunicaciones. Otro tipo de conducta es la difusión no consentida de imágenes íntimas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Existen imágenes que son tomadas con consentimiento o no, pero que son difundidas sin consentimiento. Y el último, un abuso sexual basado en imágenes, que puede ser la sextorsión o el envío de imágenes explícitas que no han sido solicitadas. Entonces, cuando nosotros levantamos este estudio, nos preguntamos, ¿está preparado el sistema penal para reaccionar frente a estas conductas? La verdad es que no. ¿Y está preparado el sistema penal para reaccionar frente a esas conductas? Tampoco. El acoso hoy está solamente reconocido en el Código del Trabajo y en el marco de la violencia intrafamiliar como maltrato habitual. Además está tipificado en el artículo 161A del Código Penal el contenido, la difusión de imágenes no consentidas, pero solo en esos casos, en el fondo, cuando ha sido obtenido sin consentimiento en lugares privados. Además, contamos con una ley de delito informático que es muy antigua, que es del año 93, y el artículo del Código Penal es del año 95, entonces posterior. ¿Y qué pasa en el fondo en la práctica? En la práctica, las denuncias de las personas que sufren este tipo de violencia, sus denuncias no son tomadas en serio, entonces, porque no se ha entendido que la violencia digital como un continuo de la violencia física. La mayoría de los casos, en el fondo, termina sin condena. En el informe que nosotros elaboramos, el 7% de las personas que denunciaron, su denuncia fue acogida, pero ninguna de esas denuncias terminó con alguna condena, una salida alternativa o algún tipo de indemnización. Y por último, los casos civiles en el fondo son muy largos y son muy costosos. En Chile, por ejemplo, tenemos varios casos emblemáticos. El primer caso, por ejemplo, si lo recordamos, el caso de Nati, donde hubo una difusión de imágenes explícitas obtenidas sin consentimiento en un lugar público, y ahí se ordenó la indemnización por responsabilidad extracontractual al autor y a sus padres por 35 millones de pesos. Pero también en el año 2018, pero eso fue, imagínense, una sentencia que se dictó casi 10 años después del hecho ocurrido. En el 2018, por ejemplo, también un joven que compartió imágenes sexuales con su polola en Instagram y en WhatsApp, se ordenó una indemnización por responsabilidad extracontractual de él y sus padres por 3 millones de pesos.
Y tenemos una serie de otros casos, por ejemplo, si recordamos en Carabineros de Chile, de un carabinero en contra de una compañera carabinera, el caso de marinos que también tenían un sofisticado sistema para espiar a sus compañeras dentro de un buque, la difusión de imágenes explícitas de famosos, por ejemplo, extorsión de publicarlas, los estudiantes de medicina de la Universidad de Chile, el expresidente de la Cámara de Diputados, y así una serie de otros casos que podemos comentar. Dentro de los tipos de conductas que nosotros pudimos determinar que existen, o una descripción de la práctica de esa conducta son, por ejemplo, exposición de mujeres o personas de la comunidad LGTB mediante la publicación de dirección personal, certificados de nacimiento, números de teléfono, bloqueo de cédulas de identidad, tarjetas bancarias, también la exposición de la víctima a través de esparcimiento de rumores en internet sobre su vida íntima o laboral, trucar fotografías, por ejemplo, en poses sexuales o sugerentes o en posiciones que incitan a la burla, o la realización de videos cortos, anónimos de hombres que con conductas sexualmente explícitas y violentas en el fondo, y el envío de esos videos y esas fotografías, o la suplantación de la identidad de usuarios de redes sociales para esparcir discursos de odio. Entonces, bueno, los datos que nosotros, y aquí, bueno, rápidamente, los datos que nosotros pudimos obtener es que el 88% de los casos eran de ataques verbales, burlas, insultos y humillaciones. El 66% fue de acoso o hostigamiento. El 41% de recepción de imágenes y videos agresivamente sexuales. Y el 13% difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. El 58% de los casos eran mayores de edad al momento de la violencia, un 15% eran menores de edad y un 27% sufrieron violencia de género en Internet en ambos momentos. Y un dato que llama bastante la atención, que en el 63% de los casos la víctima conocía directamente a su agresor. Entonces, bueno, hoy nosotros en este informe hicimos algunas recomendaciones. La primera recomendación fue establecer un nuevo tipo penal de difusión de imágenes explícitas sin consentimiento. En este punto vale la pena destacar que ya hace un tiempo se presentó un proyecto de ley, que es el denominado Ley PAC, que justamente se hace cargo de esta situación. Hoy hay un grupo importante de organizaciones que estamos trabajando con algunas parlamentarias para promover la dictación próxima de esa ley. Ya estamos distintas organizaciones, Datos Protegidos, Derechos Digitales, la OCAC, ABOFEM, hay un movimiento también que se llama Ley PAC Ahora, etcétera, y hay otras organizaciones que están trabajando en esto. Segundo, es una regulación integral del acoso. El acoso que es facilitado por tecnología o en medios físicos, que existan definiciones claras. ¿Por qué? Porque afecta la vida normal de la víctima y, por supuesto, que cuando existe mayor gravedad respecto de esa conducta, cuando existan relaciones de parentesco, por ejemplo, como conyugales o convivencias sentimentales, o este tipo de relaciones de dependencia de una persona u otra. Por supuesto que actualizar la ley de delitos informáticos, eso es, bueno, imagínense que tenemos una ley desde el año 93 con un desfase en tecnología bastante importante, la necesidad de contar con datos empíricos, porque la verdad ni el sistema judicial, ni la policía, ni el sistema nacional de estadística, por ejemplo, da cuenta de cuáles son los problemas, en el fondo, datos duros de número de mujeres denunciando este tipo de conducta. Acá lo que yo siempre aquí comentaba que probablemente aquí lo que existe es una cifra oscura doble, porque imagínense lo difícil que es para una persona, en el fondo, esta cifra oscura de no denunciar un hecho cuando ha sido víctima de un hecho delictivo, y a eso agregarle en el fondo ese dato que tampoco da cuenta en algún tipo de registro en el sistema procesal penal, por ejemplo, ni la PDI o el Ministerio Público tienen datos o tienen clasificado este tipo de conducta dentro de su sistema. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer iba a denunciar el hecho de un acoso,
algunos, si es que recibían su denuncia, lo podían catalogar como o violencia intrafamiliar, o como delito de amenaza, o como otro tipo de delito. Entonces necesitamos que esa información en relación a violencia de género en Internet cuente con datos o con una especie de una clasificación dentro del sistema judicial y el sistema procesal penal. También, y aquí de esta necesidad de datos, por ejemplo, actualmente estamos trabajando, estamos en un trabajo, organizándonos en un trabajo ya con ONU Mujeres para poder levantar información en relación a la violencia de género en Internet, en espacios digitales, pero ahora de niñas y adolescentes. Cuando nosotros hicimos esto no abordamos el tema de niños, así que estamos armando ahí un equipo, más o menos el mismo equipo que trabajamos en el informe anterior. Y bueno, la otra recomendación es los programas educativos sobre violencia de género digital. Vemos que aquí existe una falta muy grande en el fondo de políticas públicas educativas en materia de violencia de género digital, una preparación del sistema judicial criminal también, las reparaciones de carácter civil y el rol además que tienen las empresas nacionales y transnacionales de Internet en relación a la transparencia y cómo colaboran con los procesos. Porque lo que está pasando hoy, por ejemplo, es que no existe colaboración en la entrega de información que sea relevante cuando los hechos han sido reportados en la plataforma. Y esta es una obligación que tienen las plataformas también. Probablemente, y por otro lado, porque existe un desconocimiento de las víctimas, de los procedimientos, y si esos procedimientos además si son o no son efectivos. Entonces, eso además está desincentivando la denuncia de las víctimas en las plataformas, y por lo tanto, al final se genera una especie de una impresión de impunidad en relación a esto. Y el Estado, finalmente, debe... las personas víctimas de violencia de este tipo tienen que tener derecho a acceder a recursos de manera oportuna y efectiva, que sea de restitución, de compensación y de rehabilitación. En general, como no existe dónde asistir en estos casos, porque no existe una respuesta desde el punto de vista ni del derecho penal ni nada, entonces las víctimas generalmente se acercan a sus amigas a comentarlo. Entonces, y de alguna manera tratar de reparar de repararse y rehabilitarse en relación a este tipo de acoso. Hoy, en el último tiempo, hemos conocido una serie de casos muy fuertes en relación a acoso cibernético, y en el fondo lo que nosotros buscamos, y por eso estamos trabajando, es alentar a las mujeres a reportar este tipo de incidentes de violencia de género. Pero además las autoridades nos tienen que asegurar que se investigue adecuadamente todos los casos de violencia contra las mujeres. Esto es tan importante porque si lo pensamos hoy en un momento de pandemia, en el fondo existen muchas posibilidades de violentar a mujeres a través de las tecnologías, múltiples. Hace casi un año atrás, por ejemplo, hubo un reportaje que publicó el New York Times en relación a la violencia de género y violencia doméstica, en el fondo, que se estaba dando a través del Internet de las cosas. Entonces, ¿de qué manera el agresor utilizaba los sistemas de termostato o de cerradura, en el fondo, que podía controlar a distancia para dejar a la víctima, a su mujer, en el fondo, encerrada en su propio hogar, o subir o bajar la temperatura de la habitación con el propósito, por supuesto, de infundir miedo, también, bueno, y en otros casos también con un ánimo también de denostación, un ánimo de humillar. Entonces, bueno, yo creo que estamos en el fondo es un camino largo el que vamos a tener que recorrer en relación a esto. Confío en que próximamente podamos tener este proyecto de ley que se convierta en legislación próximamente, que es de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y en el fondo el paso siguiente es trabajar en un proyecto de ley que pueda hacerse cargo en general de todo el resto de tipos de violencia, especialmente las relativas al acoso cibernético. Ojo, que este tipo de delitos, en el fondo, de conductas típicas,
que pues son sancionables desde el punto de vista del derecho penal, ya existían o ya se ha trabajado en otras legislaciones, como por ejemplo en España, que modificó su código penal en el año 2015, a propósito también de un caso emblemático en que hubo una difusión de imágenes íntimas de una persona muy conocida, y bueno, ese es como el paso siguiente, y creo que ya se cumplió mi plazo, no alcancé a leer mi... Sí. Así que bueno, creo que el camino es largo, y quedo pendiente entonces y atenta a cualquier duda o consulta que puedan tener en relación a este tema. Gracias, Jessica, por tu presentación. Sí, son 10, 15 minutos, se hace nada, pero así tenemos espacio para pasar al final a la ronda de preguntas y de discusión. Así que, bueno, aprovecho también de decirle abajo en su pantalla a todos los que están participando, hay dos opciones. Una es conversar, que eso es como cuando hacen preguntas del tipo como, ay, ¿qué dijo? ¿Qué significa esta palabra? O me pueden enviar el link de no sé qué cosa. Y hay otra pestaña que es para hacer preguntas directamente. Y me parece que en el chat de conversar se están haciendo preguntas, pero como también se están pasando mensajes, las preguntas van a pasar filtradas. Entonces es más fácil si nos envían las preguntas a la sección de preguntas, por favor, para que podamos leerlas al final de la sesión y podamos discutir un poco acerca de estos temas. Nuestra próxima panelista es nuestra panelista no abogado. Ella es periodista, Paz Peña, es periodista de la Universidad Católica de Chile, máster en Estudios de Género, Cultura, mención Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es consultora independiente en derechos humanos, interseccionalidad y tecnologías digitales, con más de 10 años de experiencia profesional en el campo. Ha trabajado en organizaciones internacionales como Global Partners Digital Tactical Tech Collective en Reino Unido, Alemania, el resto voy a decir los países porque mi pronunciación en inglés no es la mejor, pero en Sudáfrica, Colombia, Brasil, Ecuador, México, entre otros. Secretaria de AISUR, una agrupación de 11 organizaciones de 7 países de América Latina que trabajan en derechos digitales. Co-creadora de acoso.online, un sitio web con información y recomendaciones para víctimas de pornografía no consensuada en Internet para América Latina y el Caribe. Y durante 8 años también fue directora de Defensa de Derechos Digitales América Latina y líder pública de Creative Commons Chile. Así que, nada, también mucha experiencia. Y ahora nos va a presentar un estudio que hicieron con Private International, si no me equivoco, una ONG de Reino Unido, que mostró algo que es bien impresionante y que es cómo grupos antiderechos hacen minería de datos personales para precisamente poner barreras de acceso a derechos reproductivos y sexuales. Me parece que es como wow, algo que uno no hubiera imaginado que existía. Así que nada, Paz, te dejo la palabra. Efectivamente, yo soy la no abogada en este panel. Quiero agradecer por invitarme. Trabajo con muchos abogados, he trabajado con Daniel, por supuesto trabajo mucho con Jessica, Marina también, nos topamos mucho en distintos foros, así que los conozco bastante bien en general. Básicamente la investigación que yo hago cruza esos campos, digamos, ¿no? Y cruza muchas veces los campos del derecho, y en particular de los derechos humanos. Y a propósito de la invitación que me hicieron acá en el CEDI, efectivamente, mi idea es presentar alguna investigación que hemos hecho en conjunto con otras organizaciones, en este caso con Privacy International, que está situada en Inglaterra. Pero me gustaría situar esa investigación justamente en la reflexión de este panel, ¿no? Que tiene que ver con la nueva normalidad, los datos personales en este caso y la nueva normalidad. Porque efectivamente, si nosotros nos ponemos a pensar, y creo que Daniel en su momento lo nombró, ¿no? Hoy día lo que llamamos nueva normalidad, ¿no? Que es la vida en pandemia, afecta particularmente a las mujeres, y en eso hay múltiples estudios, tanto de organismos internacionales como de la academia, que demuestran efectivamente aquello, de distintas formas, ¿no? Pero vemos efectivamente cómo esta vida en pandemia, o esta nueva normalidad, tiene cara de mujer en muchos aspectos. Primero, ¿no? En los efectos económicos, ¿no? Que hoy día estamos viviendo y que probablemente vamos a seguir viviendo en un par de años más,
mucha gente está diciendo, efectivamente, muchos estudios están indicando que la recuperación económica va a ser muy difícil, va a ser muy larga y va a tener una cara de mujer ahí. Pero además, como también decía recién Jessica, estamos hablando también de violencia doméstica, ¿no? De violencia de género en general, pero en particular de violencia doméstica, como han aumentado los casos, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, ¿no? Lo dice efectivamente también la ONU Mujeres, ha estado siguiendo mucho ese tema, y también en Chile muchas ONGs, muchos grupos activistas están denunciando no solamente el aumento de violencia de género, y en particular la violencia doméstica contra las mujeres en el contexto de pandemia, sino también, por ejemplo, cómo el acceso, ¿no?, a la salud reproductiva se está viendo en cierto sentido puesto en riesgo, ¿no? El acceso a las pastillas anticonceptivas, el acceso a condones, el acceso incluso a la salud, ¿no? A la gente que tiene miedo a ir, las mujeres tienen miedo a ir, ¿no?, a los distintos centros de salud asistencial, justamente para tener este tipo de medicamento y de tratamiento, básicamente, para la salud reproductiva. Entonces, en este contexto, ¿no?, de nueva normalidad, donde esa nueva normalidad efectivamente tiene una cara de mujer muy clara, digamos, a mí me gustaría en ese contexto situar la investigación en la que tuve la oportunidad de participar con Privacy International. Esta investigación que hicimos con Privacy es una investigación que fue pensada antes de la pandemia. No obstante, fue desarrollada, incluso alcanzó a tener desarrollo en la pandemia. El caso del capítulo de Chile lo hicimos en marzo, por lo tanto la mitad de esa investigación fue hecha justamente ya con el confinamiento acá en Santiago. Y lo que yo quisiera ahora exponer es básicamente esta suerte, digámoslo entre comillas, de provocación, ¿no?, para la discusión con ustedes, y es que efectivamente los derechos de las mujeres en el contexto de pandemia se ponen en riesgo y los datos personales pueden tener una responsabilidad en esto, ¿no? Y esa es como la primera provocación para poder seguir extendiéndome en el estudio que les nombraba. Entonces, Privacy International se hizo una pregunta, si no me equivoco, el 2019, que tiene que ver con esto: cómo la explotación de datos afecta el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Y sacó en el año 2019 una primera investigación súper interesante, donde, por ejemplo, encontraron organizaciones internacionales, particularmente situadas en Estados Unidos, que con una agenda antiderechos, ¿no?, financiaban a distintos grupos en el resto del mundo, particularmente en los países en vías de desarrollo, ¿no?, con una agenda antiderechos y que estaba súper situada en la idea de la explotación de datos de Internet, ¿no? Y en el fondo, por ejemplo, hacían capacitaciones, ¿no?, a estas distintas organizaciones antiderechos para lograr tener un mejor posicionamiento en publicidad de Internet, por ejemplo, ¿no? Y eso lo vamos a ver en cómo se desarrolla también aquí en Chile. Quiero, sí, eso sí, aclarar de qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y acá creo que es importante volver a recordar que los derechos sexuales y reproductivos están contenidos, ¿no?, en los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y efectivamente esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales incluyen, ¿no?, el derecho al acceso a la anticoncepción, el derecho al aborto seguro y legal, el derecho a la información, ¿no?, sobre salud sexual, por supuesto incluida la anticoncepción y el aborto, ¿no?, entre otros servicios de salud de la mujer, ¿no? Entonces, el estudio que se hizo en el caso de Privacy International fue ver cómo esa explotación de datos en Internet podía afectar el derecho al acceso a la anticoncepción, ¿no es cierto?, al aborto, al derecho a la información, ¿no es cierto?, sobre salud sexual, incluida, por supuesto, la anticoncepción y la información sobre el aborto, ¿no?, que es algo tan natural. Y
encontramos varias cosas en Chile. Me quería concentrar en dos, básicamente. Una es que es una aplicación que se llama FemApp. Esta aplicación salió hace un año atrás, denunciada en The Guardian, ¿no? El diario inglés, que decía efectivamente que esta app de fertilidad, es decir, que ayuda a las usuarias que lo bajan a regular sus ciclos de fertilidad, ya sea para anticoncepción o para ayudar a las mujeres a quedar embarazadas. The Guardian lo denuncia en dos sentidos. Uno, The Guardian denuncia que está financiada por organismos superconservadores de Estados Unidos, que básicamente a través de esta FemApp buscan básicamente implantar cierta agenda ultraconservadora contra los derechos de las mujeres. Y segundo, la denuncia porque efectivamente a propósito de eso, lo que hace FemApp es decir o dar información no real sobre métodos anticonceptivos hormonales, diciendo que son peligrosos para todas las mujeres y básicamente tratando de convencer a las usuarias que bajan esta app a que usen métodos naturales, ¿no? Que es parte muy importante de la agenda conservadora. En ese reportaje de hace un año atrás de The Guardian, dicen en el reportaje que participan dos médicos chilenos en este proyecto, ¿no? Uno es Pilar Vigil y otro, si no me equivoco, es Patricio Contreras. Y no dice nada más que eso. Con Privacy International lo que tratamos de hacer básicamente en el capítulo chileno es tomar este caso y profundizar un poco más cuál era la relación entre FemApp y Chile, ¿no? Que en el fondo se nombraba muy someramente en el reportaje de The Guardian, y efectivamente nos dimos cuenta que FemApp es desarrollada en Chile por lo que un instituto que se llama Reproductive Health Research Institute, que tiene como el acrónimo es RHRI, y RHRI efectivamente trabaja allí Pilar Vigil. Pilar Vigil es una reconocida doctora de la Universidad Católica, conservadora evidentemente, y ella a través del Reproductive Health Research Institute desarrolla, ¿no es cierto?, el FemApp. Esta FemApp está en todo el mundo, digámoslo, no solamente en Chile. Hasta el año pasado decían que tenían 400.000 usuarios alrededor del mundo, y el Reproductive Health Research Institute está basado aquí en Chile. De hecho tienen una oficina en Lira, y los datos que brindan las mujeres en el FemApp, una vez que tú pones los términos de servicio, aceptar, 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 esos datos se van hacia la investigación de este instituto, ¿no? De este instituto. Esta investigación, o cuáles son los objetivos de esta investigación, no salen en ningún lado, ¿no? Si tú ves los términos de servicio de la FemApp, no dicen necesariamente cuáles son los fines de esta investigación. No obstante, cuando tú empiezas a escarbar sobre quién es FemApp, quién está detrás de FemApp, puedes saber que efectivamente esa investigación trata de ser una investigación ultraconservadora, digamos, ¿no? Pero no está claro cuando tú bajas la FemApp quién está detrás de FemApp y cuáles son los motivos o los objetivos que tiene FemApp al recolectar estos datos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes lo van a ver, después les puedo compartir el link de esa investigación. Hay un análisis de los términos de servicio, si comparten datos o no, etcétera, etcétera, pero me parece interesante, ¿no? Nombrar este caso en el contexto de pandemia, porque estamos hablando de que hay mujeres efectivamente crecientemente volcadas hacia el mundo online, debido a las restricciones de confinamiento que tenemos en estos meses y que probablemente van a seguir en los próximos meses hasta que no tengamos una vacuna que efectivamente nos provea seguridad. Y por lo tanto es interesante ver cómo estas apps, ¿no es cierto?, que parecen, comillas, neutrales, ¿no?, pensando que la neutralidad
sea una suerte de valor existente, ¿no? Lo podríamos discutir, pero que no dicen claramente quién está detrás de ella, puede efectivamente terminar siendo una herramienta para evitar o ponerle barreras al acceso a la salud reproductiva de las mujeres, ¿no? Y esto me parece interesante como ahondar sobre el tema. Por lo demás, FemApp es una aplicación que está siendo impulsada además por una iniciativa educacional que se llama Teen Star, T-E-E-N, Teen Star, que es una iniciativa educacional que nació en Estados Unidos, que tiene presencia en más de 30 países, entre ellos Chile. En Chile fue fundada, adivinen por quién, por Pilar Vigil, la misma creadora de FemApp, y lo que hace esta iniciativa educacional de Teen Star es multiplicarse los colegios y tratar de efectivamente poner en su currículum el uso de FemApp, ¿no? Entonces, nuevamente, esta idea como de objetividad, en el fondo, es bastante equivocada, ¿no? Una vez que uno empieza a escarbar en el tema. El segundo caso que revisamos en la investigación de Privacy International fue el caso de embarazo inesperado. Ustedes pueden visitar la página web de embarazoinesperado.cl. Nosotros empezamos a investigar este caso a propósito de una pantallazo que nos mandaron sobre publicidad de embarazo inesperado Chile en Instagram, ¿no? Nos llegó este pantallazo diciendo, bueno, ¿por qué me llega, digamos, esta publicidad a mi Instagram? ¿Y quiénes son estas personas? ¿Quiénes son embarazo inesperado, no? Cuando uno se mete a la página de embarazo inesperado, y realmente los invito y las invito a hacerlo, porque es bien interesante la página. Cuando tú vas y buscas el quiénes somos, no vas a encontrar ninguna organización que tome responsabilidad de la información que están dando, ¿no? Y embarazo inesperado, efectivamente, lo que es una hotline, ¿no? Como existen hotlines para darle apoyo a las mujeres que están con un embarazo no deseado, ¿no? Las líneas de aborto, que hay muchas en Chile, manejadas por organizaciones de la sociedad civil. Bueno, esta es también una línea de aborto, pero no dice en ningún caso, ¿no? Cuando tú revisas la página web, quiénes son y quiénes están detrás de eso. Entonces, con Privacy International lo que tratamos de hacer justamente fue averiguar quién era embarazo inesperado y por qué estaban ocupando la explotación de datos a través de Instagram para hacer publicidad. Y nos dimos cuenta efectivamente que existe una, y acá se los muestro, existe una red de sitios web que tienen el mismo nombre. Embarazoinesperado.cl es el caso chileno, pero en otros países, y en particular en Argentina, funcionan a través de la página web embarazoinesperado.com, ¿no? Y básicamente son hotlines inspiradas y financiadas por los Centros de Ayuda para la Mujer, también conocidos como CAM, que funcionan en toda Latinoamérica y que están inspirados a su vez en grupos antiderechos que empezaron en los años 70 en Estados Unidos y que básicamente lo que hacían era captar a mujeres que iban a clínicas de aborto en Estados Unidos, las captaban antes, las convencían o les trataban de convencer de no hacer abortos a través de exhibición de videos, ¿no? Y esos típicos videos de, no sé, como qué terrible el feto, y te muestran que el feto es un niño, en fin, como todas esas cuestiones súper traumatizantes, pero además a través de información derechamente falsa, ¿no? Como decir que los embarazos, el aborto era inseguro, significaba que las mujeres iban a sufrir segundos o terceros efectos en su salud, etcétera, etcétera, ¿no? Ese modelo fue implantado en los años 70 en Estados Unidos, y los centros de ayuda para la mujer lo toman, y hoy día lo llevan a una suerte de modernización a través de la explotación de datos en Internet a través de estas hotlines, ¿no? De embarazos, de sitio web embarazoinesperado.com o en embarazoinesperado.cl.
en Argentina, en Ecuador, y me parece que en Brasil el año pasado salió un reportaje en Open Democracy sobre el embarazoinesperado.com, y de hecho en Argentina llaman a la gente de la hotline de embarazoinesperado.com para saber qué onda, quiénes eran detrás de esa idea de embarazoinesperado.com, y se dan cuenta que efectivamente lo que hacen es captar a las chicas a través de la explotación de datos, a través de la Instagram, etcétera, etcétera, y las tratan de convencer de que no hagan un aborto, y además le dan información bastante cuestionable, ¿no? sobre los derechos sexuales y reproductivos. En Chile, nosotros sacamos esta investigación, si no me equivoco, salió publicada en abril, mayo más o menos, y después de unos días las chicas nos empezaron a contactar, y efectivamente habían denuncias de que embarazoinesperado.cl era una cuestión conservadora, ¿no? Que las chicas llamaban hacia embarazoinesperado.cl, y lo que estaban básicamente buscando ellos eran convencer a las chicas de no performar un aborto. ¿Quién está detrás de embarazoinesperado.cl en Chile? Hicimos una averiguación, y si ustedes van a la página web no hay nada claro, pero finalmente pudimos darnos cuenta que detrás de embarazoinesperado.cl está la Red por la Vida y la Familia, que es una red de, creo que más de 15 organizaciones ultraconservadoras en Chile. Los que son más viejos probablemente se acuerdan más de la Red por la Vida y la Familia, fueron como muy conocidos los años 2000, 90, 2000, ahora están con un perfil un poquito más bajo, pero están ellos detrás de eso. ¿Cuál es el nivel de la explotación de datos que hacen? No lo sabemos, no lo alcanzamos a ver en esta investigación, pero ahí hay algo, digamos, ¿no? Están llegando su publicidad a través de Instagram a lugares que nosotros todavía no sabemos, a través de la explotación de datos publicitarios. Y solo para terminar, Michelle, quisiera nombrar, a propósito de pandemia, lo importante también que es lo que decía Jessica, ¿no? La violencia de género online, y en particular la violencia doméstica, pasa también por los datos personales. Probablemente Marina seguramente va a hablar sobre eso, tiene mucha experiencia también sobre el tema, pero hoy día nosotros les mandamos, ayer de hecho, un reporte a la ONU, a la reportera de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas, sobre violencia doméstica y sus manifestaciones online, y nos hemos dado cuenta efectivamente que hay un aumento de difusión no consentida de imágenes íntimas y de doxing en el contexto de la violencia doméstica, y creo que este es un tema que sí o sí hay que tenerlo en la cabeza, porque efectivamente es algo que va a perdurar mucho más en este mundo post-pandemia, donde estamos todas y todes volcados a Internet, y nuestra vida sexual está pasando ahí también por Internet. Eso por ahora. Muchas gracias, Michelle. Ahora va, bueno, les recuerdo hacer las preguntas en el chat de preguntas y no en el chat de conversaciones, que si no nos confundimos todas. Y ahora vamos con nuestra última panelista, luego pasamos a nuestra ronda de preguntas y discusión. Nuestra última panelista de la tarde de hoy es nuestra invitada internacional, Marina Benítez. Ella es abogada de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Tiene un posgrado en Derecho Informático en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático y Tecnologías con Perspectiva de Género, fundadora y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital de Argentina. Tiene formación postuniversitaria para la atención a la víctima y violencia de género, y también ha trabajado asesorando en el Parlamento de Argentina para la redacción de proyectos de ley. En específico, también trabajó para la reforma del Código Penal en el año 2017 y la modificación de la Ley Integral de Protección a las Mujeres, ambas previniendo sobre el tratamiento legislativo de la violencia de género. También es disertante y expositora en materia de gobernanza de Internet, donde ha tenido la oportunidad de exponer en distintos países, entre ellos Suecia, India, Bangladesh, Bolivia, Uruguay, entre otros. Y hoy día cumple 10 años de profesión, así que está celebrando. Así que nada, felicitaciones y muchas gracias por haber aceptado la invitación a
a celebrar con nosotros y exponer. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Qué linda presentación. La verdad que sí, estoy de cumpleaños, estoy en mi 10º aniversario como profesional en el derecho, que además adoro, así que súper contenta y bueno, de compartir también este encuentro con mis compañeras panelistas a quienes conozco y que bueno, evidentemente y por lo que he venido escuchando en cada una de las exposiciones, estamos muy, no solo en la misma línea, sino entrelazadas en los objetivos que planteamos cuando hablamos de semejantes problemáticas, ¿sí? Yo las voy a mencionar como problemáticas, dado que se encuentran instaladas, ¿sí?, socialmente, sin un debido abordaje, y es algo preocupante, es algo que nos convoca y nos tiene que motorizar a su vez para exigir este tipo de, o respuestas acorde, ¿no? Estoy muy también alineada y contenta, ¿sí?, de la promoción de paneles de mujeres, de la posibilidad de elevar nuestras voces, porque entiendo que todo lo relacionado con perspectiva feminista o con enfoque de género necesariamente tiene que tomarse a partir, o tiene que ser inspirado a partir de la narrativa de las mujeres, ¿sí? De alguna manera es romper con lo que históricamente sucedió. Varones cis, blancos, promedios, ¿sí?, universitarios, económicamente estables, hablando por nosotras, y bueno, quizás sea el momento a partir de ahora de poder elaborar de distintas maneras políticas públicas que nos oigan, que nos escuchen, y que recepten este tipo de cuestiones que tenemos, que venimos a traer, que ponemos sobre la mesa, y además que necesitamos que sean abordadas y tratadas. Particularmente hoy yo voy a hablar sobre el tratamiento de los datos personales con perspectiva de género, pero específicamente en el ámbito de la informatización de los datos personales, ¿no? La sistematización a partir de la implementación de tecnologías de la información y la comunicación, porque les comento que en Argentina tenemos la ley de protección integral, la de integral también, después voy a hablar de eso, la ley de protección de datos personales, que es del año 2000, o sea, es antiquísima, no recepta apenas de costado, pero no recepta debidamente la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en todo lo que tiene que ver con datos personales, y así es como estamos, ¿no? De cara a la modificación de esta ley con muchísima cuestión, ¿sí?, no resuelta a nivel lobby del Congreso. Hay muchísimos intereses en juego, y parecería que este año es finalmente el momento en el que vamos a tener una ley un poquito más ajustada a los tiempos que corren. Sin embargo, estamos a tiempo todavía de poder aportar lo relacionado a esto, la necesidad de que también el tratamiento de datos personales sea con perspectiva de género de manera excluyente. No voy a empezar a hablar sin mencionar los principios que inspiran al tratamiento de datos personales. Hablo del principio de confidencialidad, hablo del principio de la transparencia, hablo de el principio o el eje que supone medular, el consentimiento, ¿no?, para el tratamiento, el acopio, la recolección de los datos personales. Voy a volver sobre algo que dijo Daniel, que me parece interesantísimo y que es un gran disparador, que tiene que ver con la elaboración de estadísticas como base de las políticas públicas en relación a las problemáticas que tienen que ver con nosotras, con el sector poblacional de mujeres. Y no puedo estar más de acuerdo desde el momento en que se plantea una necesidad de desagregar por sexo. Voy a traer como ejemplo algo muy particular, muy de lo que fue mi órbita profesional en el último tiempo. Estuve elaborando un informe sobre la incidencia y la implementación efectiva, y además la experiencia que resultó, por ejemplo, la implementación de la firma digital a nivel Estado, ¿sí?, Estado nacional particularmente.
¿qué me pasó cuando estaba investigando sobre esta cuestión? Se me presentó la idea, que la comparto con ustedes, porque además también me llevó a ir a consultar específicamente a cada una de las dependencias públicas que ya tienen la firma digital implementada, si bien es obligatoria actualmente, tuvo un tiempo en el que se permitió que fuese, opcional, ¿no? Que fuese incorporada progresivamente, y fui a buscar particularmente datos de cuáles eran las dependencias que primero implementaron la firma digital durante este tiempo de transición inicial, y quiénes estaban a cargo de esas dependencias. ¿Cuál fue la inspiración o el objetivo detrás que estaba buscando? Saber si directoras, mujeres, habían tenido mayor pregnancia o respuesta inmediata a este medio que se ofrecía de tecnologización, ¿no? De digitalización. ¿Con qué me encontré? Con que no sabemos. En Argentina lo que tenemos es la elaboración de estadísticas a través del INDEC, que es el organismo, la dependencia pública nacional que mencionó también Daniel, pero no siempre son ajustadas a primero la diversidad geográfica que tenemos en Argentina, ¿sí? Tenemos muchísima diferencia, como pasa en todos los países, ¿no? Pero la tenemos, y es algo que realmente debería poder también ser como parámetro a tomar en cuenta en el momento de elaboración de estadísticas, diferencias poblacionales, diferencias culturales, diferencias educativas, brechas de todo tipo. Entonces, cuando voy a buscar a estadísticas, digo yo como cualquier persona, tenemos que pensar en base a qué se elaboraron esas estadísticas, o respecto de qué territorio dentro de todo el país. El INDEC podemos decir que es una iniciativa que además, obvio, tiene años de andamiaje y de su abordaje respectivo, pero no siempre es tan precisa, ¿sí? Y esto también pasa cuando hablamos de las estadísticas recopiladas o acopiadas o generadas por el INDEC en función de los casos de violencia de género en Argentina. Principalmente porque tenemos muchísimos organismos públicos que pueden llegar a facilitar ese tipo de información. Entonces, ¿de dónde las está recopilando el INDEC? Por ejemplo, tenemos observatorios de violencia de género a nivel provincial en cada provincia. Después tenemos las procuraciones generales de cada provincia, ¿sí? Los ministerios públicos. Después tenemos los ministerios de seguridad de cada provincia, comisarías, ¿sí? Hay comisarías especializadas, comisarías de la mujer, comisarías de la familia. Entonces el INDEC realmente llega a cada uno de estos organismos o sectores descentralizados. La respuesta es que no. Esto lo quiero dejar en claro, porque si bien tenemos un principio de organismo que se dedica a la elaboración de estadísticas, no podemos desconocer que es mucho más complejo que simplemente recopilar y sacar números en general. La desagregación por sexo, vuelvo, debería estar implicada en todo tipo de información. Por ejemplo, esto que hablaba de la firma digital, que parece algo que es menor, pero que llegado el momento también es un indicador de principalmente la relación de las mujeres con las tecnologías de la información y la comunicación. Y acá voy a ir específicamente a lo que me dedico. ¿Cómo impacta la era de la información, la era digital, en la vida de las mujeres, del sector poblacional de mujeres, y además cómo el sector poblacional de mujeres toma las tecnologías de la información y la comunicación, se vincula con ellas para ejercer derechos? Quiero también mencionar, en una suerte de vinculación de disparadores que surgieron a lo largo de este encuentro hoy, que por ejemplo en Argentina lo que tenemos a su vez es un marco general de protección integral hacia las mujeres, como bien también lo mencionó Daniel, que es la ley 26.485. Esta ley es un hito para lo que es la lucha contra la violencia machista,
no solamente porque establece definiciones que son muy importantes y obligaciones para el Estado, por supuesto, está inspirada por la CEDAW, ¿no? Tratados internacionales, tiene fuentes que exceden a lo que es el desarrollo de la problemática o el abordaje de la problemática en Argentina, pero lo que tiene, por ejemplo, también que es muy importante, es la conceptualización y la enumeración de tipos de violencia machista y de modalidades de violencia machista. Esto, por supuesto, que es una base muy necesaria para la recopilación o la elaboración de estadísticas, porque son los parámetros con los cuales las dependencias públicas luego se van a manejar, o en los cuales se van a ir conduciendo para ir, ¿no?, sumando información. Pero este marco normativo, la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, no contempla, por ejemplo, la violencia digital. Un gran problema. Algo para lo cual la fundación que presido, Activismo Feminista Digital, pueden buscarla quienes estén interesadas e interesados en nuestro trabajo en Argentina, ha trabajado muchísimo, ha promovido que se actualice, ¿no? Tenemos un proyecto de ley presentado en 2018 que plantea justamente que esta ley, marco, integre en su cuerpo, integre en su letra, la violencia digital, por un lado, como un tipo de violencia machista que afecta el cúmulo de derechos digitales de las mujeres, y por otro lado, la violencia telemática, que apunta a que ahí están las integrantes de la fundación que están participando del encuentro también, a quienes saludo y aprovecho, y también está nuestra corresponsal de Ecuador, están mandando los enlaces de lo que estoy comentando, así que muchas gracias. La violencia telemática como una modalidad de violencia machista. ¿Y qué es la violencia telemática y de qué la diferencia de la violencia digital? Si bien en ambos, ¿no?, conceptos están implicadas las tecnologías de la información y la comunicación, en la violencia telemática no se afectan los derechos digitales como en la violencia digital, sino que se afectan derechos tradicionalmente reconocidos, incluso preexistentes a la era de la información, pero a través de medios tecnodigitales. Por ejemplo, las amenazas. Las amenazas afectan, más allá de que secundariamente puedan afectar derechos digitales, principalmente, están contempladas en el Código Penal argentino, afectan derechos tradicionalmente reconocidos, pero si se hacen amenazas por WhatsApp, nos encontramos con que se están utilizando los medios tecnodigitales para realizarlas. Entonces es violencia telemática. Esto me parece interesante resaltarlo por una sola razón. Cuando nos encontramos con un déficit de estadísticas como las que ocurren actualmente en Argentina sobre la violencia digital y la violencia telemática, porque básicamente no están reconocidas como tipo y modalidad de violencia machista, y por ende no son acopiadas o no son recolectadas de esta manera por las dependencias públicas que reciben denuncias, tenemos número 0. Porque van a terminar siendo, Jessica lo mencionó también, encuadradas en otro tipo de violencia machista. Entonces tenemos ahí un vacío que a nosotras como organización no gubernamental nos compele, nos convoca a ir a cubrir, ¿no? A empezar a hablar de la necesidad de números como base de políticas públicas para justamente promover, a partir del dato duro, la necesidad hoy de tener una respuesta del Estado a la altura. Y cuando hablamos de la respuesta del Estado a la altura, también en materia de tecnologías de la información y la comunicación, y también en función de protección de datos personales, me parece crucial hablar de soberanía tecnológica. Porque ¿qué nos encontramos actualmente, por lo menos en Argentina? Igual empezamos a ver que es una tendencia latinoamericana, que por lo menos nos despierta una alerta, que tiene que ver con la incorporación o la implementación de medios tecnodigitales mainstream, hegemónicos, provenientes del sector privado, para el ejercicio o la prestación de servicios públicos. Les voy a dar un ejemplo particular, que es lo que se ha hablado en este último mes,
¿sí? Contexto de aislamiento social obligatorio, contexto de pandemia, con la idea de agilizar, con la idea de llevar a lo práctico, a lo accesible, nos encontramos con que se está utilizando WhatsApp para comunicar sentencias judiciales a las partes en procesos de violencia de género. En procesos de violencia de género donde hay datos personales, como lo son los de las víctimas, que, a nuestro entender, revestirían y debieran revestir el carácter de datos sensibles por WhatsApp. Lo dejo instalado porque me parece que es un debate que tiene que ser sí o sí hoy previsto cuando hablamos de informatización de datos personales. ¿Qué rol tiene el Estado y cómo se coloca el Estado frente a esto? Es difícil entenderlo, por otro lado, cuando vemos que en la necesidad de respuesta no solo se utiliza lo que hay a mano, sino que también se requiere una inversión altísima en infraestructura. Por ejemplo, servidores propios. Otro tema, acá el Estado argentino tiene servidores propios que son lo mínimo indispensable nuevamente. Entonces, ¿quién está detrás del tratamiento y del almacenamiento de esos datos personales? Y por otro lado, ¿qué tratamiento se le da? Creo que directamente relacionado con lo que estoy hablando está todo lo que tiene que ver con términos y condiciones a los que las mujeres en general no solo no accedemos porque no lo tenemos incorporado como algo crucial, ¿no? Como algo que sea determinante para la protección de estos datos personales que promovemos que se protejan o que tenemos la expectativa de que se protejan, sino también por el hecho de la existencia de las brechas digitales. Y esto es algo que me parece también digno de resaltar, las brechas digitales de género que nos inhiben a las mujeres de estar en posiciones en que podamos debatir este tipo de cuestiones con suficiente conocimiento y con suficiente información. Me refiero a brecha de acceso, brecha primera, ¿sí? Que tiene que ver con cuánta o qué porcentaje poblacional efectivamente tiene acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Voy a traer vinculado de manera directa la existencia de apps, por ejemplo, desarrolladas por municipios o desarrolladas por provincias, o mismo por el Estado Nacional, que son de emergencia, ¿no? Apps como, por ejemplo, la instalación de botones antipánico. Si nos ponemos a pensar en lo que decía recién, ¿dónde están colocados los servidores y quienes tienen poder sobre los servidores? Ahí hay un tema, porque en definitiva son muy vulnerables y podrían llegar a estar infringiendo el principio también de la seguridad, ¿sí? Que está previsto normativamente. Y por otro lado, ¿qué pasa con los datos que son recolectados por esas apps? Hay un informe muy interesante que también les vamos a dejar a disposición de 2018 que elaboró la Fundación, que se llama Apps para Mujeres. ¿Somos usuarias o somos producto, no? ¿Para qué se utilizan esos datos que finalmente terminamos brindando con el objetivo de utilizar las aplicaciones a disposición, sean de asistencia, sean de emergencia, sean de sensibilización, de denuncia? Hay varias categorías de apps para mujeres, específicamente previstas para el sector. Entonces, como corolario, cuando hablamos de protección de datos personales, la transversalidad que supone el enfoque de género tiene que prever, primero, que se aplique una misma consideración y ponderación de la problemática en todos los estratos, ¿sí?, del Estado, porque en definitiva es el Estado el obligado a propiciar una debida protección de los datos personales. En segundo término, cuando hablamos de enfoque de género, no solo llevar a esta idea de visibilizar para poder trabajar sobre el tema, ¿no?, sobre las problemáticas en base a las inequidades, sino también considerar y reconocer que la desigualdad estructural está,
Entonces, trabajar específicamente en lo relacionado al sector poblacional solo se va a lograr cuando nos escuchen y cuando sepan cuáles son nuestros requerimientos específicos. Por eso considero que es crucial poder ser nosotras las voces portadoras de qué es lo que se está necesitando y cuáles son las problemáticas que nos aquejan y también cómo plantear soluciones. Podemos colocarnos en ese rol y creo que el momento es hoy. Así que muchas gracias y espero que sean disparadores para seguir pensando. Gracias, Marina, por tu presentación, y ahora pasamos a la ronda de preguntas, así que si nuestras invitadas prenden sus cámaras para comenzar con nuestro pequeño debate antes de despedirnos hasta la próxima sesión, ¿no? Hace no mucho me leí un libro que se llamaba Democracia Hackeada y mostraba los problemas que tienen las mujeres para acceder a tecnología, porque muchas veces dicen que no hay mujeres en tecnología porque no les interesa. Como el clásico mito de las mujeres no les gusta arreglar autos, a las mujeres no les gusta esto. Y en realidad lo que había mostrado un estudio es que cuando las mujeres intentan entrar al mundo de la tecnología, de los hackers, a los foros de hackers, nada, eran acosadas, recibían respuestas muy violentas, y que no solamente que ya traspasaban lo virtual, ya en virtual recibían ataques muy violentos, pero ya empezaban a llegar hasta su vida personal, como directamente cartas o amenazas en el mundo real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, quería saber si alguna de ustedes se han sentido que el hecho de ser mujer ha sido un impedimento o ha retrasado sus carreras de alguna manera, o si ya se han visto amenazadas, o cuáles brechas ven ustedes en sus carreras y en sus profesiones, ¿qué les ha tocado ver con respecto a esto? No sé, desde experiencias personales o lo que ven ustedes, y cuáles son los desafíos que ustedes creen y la forma de abarcar para que haya mayor participación femenina en el mundo, bueno, en el mundo laboral, en política y en la academia también. Porque la academia también ha demostrado ser bien machista, así que no sé quién quiere partir, tomar la palabra. Sé que no es una pregunta tan fácil. No, yo quiero hacer un aporte cortito. Cuando hablábamos hoy, hablaba hace un rato de lo que son las brechas digitales, ¿no? Y no solo en el acceso a la brecha primera, sino en el uso y en el aprovechamiento, la brecha segunda, la brecha tercera, que es una elaboración personal, pero la sostengo y creo que tiene muchísimo que ver con lo que estás hablando, que es la permanencia en plenitud en el espacio virtual una vez que uno ingresa, ¿no? Esta cuestión de las brechas digitales está también demostradísima desde el momento en que nosotras tenemos como un rechazo cultural, ¿sí? Digamos, automático a todo lo que tiene que ver con el debate sobre las tecnologías. Creo que las brechas son las causantes de también el rechazo de implicancia propia en otros temas. Esto, con perspectiva de género, justamente, tiene que ser abordado de manera en que cuando no nos sentimos llamadas, por una cuestión cultural también, se nos llame, ¿no? Romper con la estructura instalada es por un lado nuestra desde el empoderamiento, pero también es por otro lado de quienes han detentado históricamente el poder y hacerse a un costado. Entonces yo creo que hacerse a un costado y ceder ese espacio, yo creo que lo que planteas es interesantísimo porque lo vemos en muchísimos ámbitos, de hecho lo estaban comentando recién, pero en el plano de las tecnologías es particularmente problemático. Y además entendiendo que los medios de producción tecnodigitales actualmente son el motor de la era en la que vivimos. Y si nosotras no estamos implicadas con esto, estamos afuera. Estamos afuera de lo económico, estamos afuera de lo cultural, del desenvolvimiento incluso interpersonal. Así que creo que a tu pregunta específica hay mucho para seguir hablando de todo lo que implica la desigualdad, principalmente cuando somos oradoras, ¿no? Y sí tengo que reconocer que no ha sido fácil colocarme en este espacio.
y siempre terminamos viendo a los mismos. Voy a llamar ese disparador tuyo de la apertura, en que parecería que siempre el varón es como un poco más autorizado que nosotras. Romper con eso empieza entre nosotras, pero también tiene muchísimo que ver con quienes están conduciendo normalmente los espacios. Sí, a mí me gustaría agregar algo a eso, que es básicamente nuestra experiencia personal con la Jessica Matus. Yo creo que ella puede seguro complementar lo que voy a decir, pero nos pasó en algún momento que con Jessica confluíamos profesionalmente frente al tema de la protección de datos, pero nos dábamos cuenta que nuestra opinión quedaba siempre invisibilizada, no éramos más que las asesoras que siempre permanecíamos en un segundo plano, y un día nos convocamos y dijimos, oye, mira, no somos las autoridades, no somos militantes políticas, no somos autoridades públicas, pero sentíamos que teníamos cosas importantes que decir en materia de derecho y tecnología, particularmente en materia de protección de datos personales. Y hace varios años atrás, ¿cierto?, decidimos crear una fundación que se llama Datos Protegidos. Bueno, yo hoy día estoy fuera de la fundación, pero en ese momento lo que dijimos, bueno, vamos a tener que hacer el camino largo al final. ¿Y qué significó eso? Que formáramos una persona jurídica, ¿cierto?, una organización sin fines de lucro, comenzáramos a pensar de qué manera instalábamos esta nueva voz en los medios de comunicación, la fundación comienza a aparecer, pero tuvimos que construir un camino que no tuvo ninguna facilidad, o sea, fue un camino de ripio, nosotros no éramos hijas, no teníamos apellidos rimbombantes, no veníamos de ningún estudio jurídico pituco, entonces, de verdad que la construcción de una voz en este sentido ha sido hecha sumamente a pulso. Yo siento que salvo el trabajo cotidiano, serio y profesional, no tuvimos ningún otro resorte que nos ayudara como a llegar más lejos con nuestra voz. Yo creo que Jessica puede contar más detalles, digamos, porque ella ha seguido a la cabeza en la fundación, ¿no? Oye, pero yo creo hay algo que viene más atrás todavía. Por ejemplo, que es en el momento cuando uno descubre que le gusta algo y quiere dedicarse a algo que no tiene ningún campo laboral. Ninguno. O sea, en la época cuando yo salí de la universidad, que fue en el año 2002, yo descubrí el tema de los datos personales porque una profesora, que es la Lorena Donoso, tenía un curso que se llamaba Garantías Constitucionales Afectadas por la Informática. Y a mí, que me gustaba todo lo llamativo y raro, dije, uy, qué entretenido esto. Y lo descubrí en quinto año de la universidad. Me gustó tanto que me dediqué así después, era fanática, fui una activista desde chica, desde ese minuto, que tenía 24 años, y resulta que empezaron a pasar el tiempo, y tú te das cuenta que no existía el tema como las tecnologías que fueran algo importante desde el punto de vista jurídico en el fondo. Entonces, siempre terminó siendo un tema para mí, por ejemplo, como un hobby, era mi tema que me encantaba, pero que no tenía campo laboral. Entonces, pero hoy el tema cambió. O sea, 20 años después, no sé, del año, 2002, ya casi 20 años después, existen redes, en el fondo, con quienes poder confluir en esto. O sea, usted, Michelle, que es más chica que nosotras, y muchas otras que vienen, tienen una posibilidad de poder afirmarse y generar estas redes, y al final la única manera que tenemos como mujeres de poder como surgir y como potenciarnos son las redes de mujeres. Yo actualmente participo en varias redes de mujeres donde estamos potenciándonos en distintas áreas. Redes de mujeres expertas en diversas áreas, redes de mujeres abogadas, redes de mujeres en temas de informática y derecho, redes de mujeres de feminismo, redes de todo, pero cuando confluimos todas, la única manera, creo yo, de poder avanzar en estos temas que son de interés para nosotras, porque si no estamos nosotras empujando, son pocos los hombres que abren las puertas. También eso es importante. Yo creo que también aquí uno se encuentra con hombres que te permiten y te abren la puerta. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por distintas razones, pero si tú te puedes encontrar con personas que pueden abrirte las puertas, hombres, pero también mujeres, y apoyarnos entre nosotras. Yo creo que en temas de tecnología
especialmente como el derecho y la tecnología. El otro día me llamó un amigo para decirme, estoy muy contento, me dijo, con dónde estás trabajando ahora y lo que estás haciendo. Me dijo, porque siempre pensé, y él siempre me miraba y decía, pero ¿por qué la Jessica eligió ese tema? ¿Por qué eligió ese tema que nadie, o sea, qué va a hacer en su vida? Bueno, yo me dediqué al derecho público 15 años, y hasta que en el 2015 renuncié a todo ese trabajo, a toda mi carrera para dedicarme a algo que quería. Ahora, esto no ha sido fácil, esto implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, horas de trabajo, y tú puedes ver frutos mucho tiempo después, dependiendo cuáles sean los frutos que tú estás buscando, porque probablemente tus expectativas de éxito, el éxito no es solo el dinero, ¿cachai? El éxito también, para mí el éxito es poder estar haciendo lo que quiero hacer y ojalá que me paguen por ello. O sea, creo que siempre hay un paso que uno puede dar adelante, pero en el fondo la confianza entre nosotras, tú partiste súper bien, Michelle, diciendo, o sea, si acá no somos sororas, como, y permitirle ir levantando otro, por eso somos en este rubro que somos abogadas por abogadas. Yo te sumo para subirte y de ver más cosas, porque son muchas las aristas, muchas, y bueno, como decía Daniel, vamos a partir un retroceso importante con la pandemia, en muchos sentidos. Entonces también la batalla por la privacidad va a ser una batalla que vamos a tener que darla ahora, durante y posteriormente al confinamiento. Así es que eso quiero aportar. Yo quería agregar a lo que han dicho acá Marina, Daniel y Jessica, que es súper machista, bueno, todo el mundo, digamos, pero el mundo de la tecnología es muy machista. Yo de formación soy periodista, pero trabajo mucho con gente que hace leyes, que trabaja en el derecho, y también me pareció un mundo súper machista también, ¿no? Y creo que es cierto que hay muchos colegas que se dan espacio, pero también creo que parte importante del cambio cultural es porque nosotras hemos ido a disputar los espacios, porque nos hemos ido a tomar los espacios, porque la gente generalmente cuando tiene poder no lo va a dar por buena onda, digamos, ¿no? O sea, como que hay que ir a disputar esos espacios, y por eso uno como mujer tiene el doble, el triple trabajo que hacer, digamos, ¿no? Porque además tienes que trabajar como burra, para validarte, ¿no? Y además tienes que estar haciendo estos típicos gallitos todos los días, ¿no? De tratar de disputar esas zonas de poder. Yo creo que en este sentido las cosas que parecieran tan mínimas como juntarnos 5, 6, 10 personas en un webinar o en una calle o en un lugar, mujeres, a compartir sobre nuestras experiencias profesionales, sobre el fondo profesional, ¿no? Sobre los contenidos, etcétera, me parece que ya es un acto político súper interesante, no solamente para crear redes de solidaridad que son tan importantes, durante tanto tiempo estuvimos tan separadas, ¿no? Y donde solamente nosotros éramos como las histéricas, ¿no? Luego logramos juntarnos, unirnos, y creo que esas redes de colectividad son súper importantes para pelearle espacios al patriarcado, pero también para pelearle a la idea ideológica del individuo, ¿no? De ser individualistas, ¿no? Nosotros hoy día necesitamos una respuesta colectiva, una respuesta, como ustedes dicen, sorora, y creo que el feminismo es el camino que indica en el fondo, ¿no? Es colectividad, es un esfuerzo conjunto, es solidaridad. Sí, me quiero agarrar de esto último que hablamos, de lo que dicen de las redes de mujeres, de conquistar espacio, y acá quiero decir algo, quizás va a ser un poco polémico, así que voy a decir al tiro que esto no representa en ningún caso la opinión del Centro de Estudio en Derecho Informático, es meramente mi opinión. Pero en cuanto a las redes de mujeres, me llama la atención que sí, hay muchas redes de mujeres, pero por ejemplo en este conversatorio, que en verdad no hemos sacado la mugre por sacarlo adelante, coordinar los horarios, coordinar todo ha sido un gran esfuerzo. Yo he dejado gran parte de mi vida personal y profesional, tengo 2 hijos de lado por sacar esto adelante, por mostrar que hay talento femenino de sobra. Y me llama la atención de que le he pedido ayuda a varias redes de mujeres y solamente hemos recibido el apoyo en la difusión de una red de mujeres. Estoy hablando de redes que se dedican específicamente a esto. Quizás sea porque no hemos invitado a ninguna de sus socias. La verdad es que porque hemos priorizado más que a mujeres por el hecho de pertenecer a alguna red, he decidido invitar más que nada a mujeres
que tengan como, más que ver como con el currículum, porque estamos tratando temas muy específicos, entonces, o quizás ha sido porque las mujeres que trabajan en estas fundaciones quizás son más conocidas gracias a la fundación, entonces también hemos buscado invitar a personas que tengan carreras académicas muy fuertes, pero que quizás no sean tan conocidas, porque justamente estamos tratando de llevar a la academia al público con esto de monopolizar. Entonces me llama la atención, y bueno, y ahí yo tengo una teoría que también es mía, en el CEDI, que es lo que decía al principio, ¿no? Hay tan poco espacio para nosotras que terminamos compitiendo entre nosotras. Entonces, y al final, pero es un espejismo, creo, porque nosotros pensamos que competimos entre nosotras y no hemos visto que en realidad, mientras más nos ayudemos y más mostremos que somos talentosas y que hay mucho talento, más se van a ir abriendo estos espacios y vamos a dejar de competir entre mujeres por el espacio que le dejaron como ya, bueno, ya les vamos a abrir ese cupo a ustedes y empezar a competir con hombres. Y hablando de esto, que entonces a veces como que uno no ve tanto la sororidad y a veces uno le toca escuchar frases que a mí me matan cuando las escucho en presentaciones, en paneles femeninos, y le toca hablar a una mujer que parte su presentación diciendo que ella está ahí no por ser mujer, sino que porque profesionalmente es muy exitosa, y es como, y ahí el mensaje, entiendo su mensaje, que es porque entiendo de dónde viene, porque las mujeres estamos constantemente teniendo que validar, ¿no? Es cosa de ver en Twitter, que hay muchas mujeres que se han tenido que tirar encima de su bio el doctorado, las investigaciones y todo, porque cuando dan una opinión experta, realmente experta, salen hombres que no tienen pero ningún título de nada y dicen como, ¿y tú quién eres para opinar de estas cosas? Entonces entiendo de dónde viene ese comentario viene por una discriminación histórica, pero también se da un mensaje equivocado, que es que las mujeres no estamos llegando ahí porque somos profesionales, y que las que llegamos es porque son mujeres, porque si una mujer tiene que explicar que no está ahí por ser mujer, es porque del otro lado hay personas que piensan que las mujeres que están en puestos altos es porque son mujeres, ¿no? Entonces, hablando de esta como un poco de falta de sororidad que veo, y que a veces las mismas mujeres no lo estamos viendo, y me incluyo, o sea, yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida que yo era mucho más dura con las mujeres cuando, no sé, tenía procuradores a mi cargo, o trabajos en equipo. Yo era mucho más dura con mis críticas al momento de tener que corregir o revisar trabajos hechos por mujeres. Curioso. Probablemente también es porque hemos tenido que validarnos el doble. Tenemos que validarnos el doble para poder llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, quiero agarrarme una pregunta del público que me llamó la atención, porque fue hecha por una mujer también, pero dice, ¿por qué sigue siendo vigente la necesidad de hablar de temas de género cuando parece evidente que la mujer goza de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de nuestra sociedad? Que me llamó la atención, así que nada, ¿quién quiere partir con este? Yo creo que esta pregunta está genial, porque va a abrir el debate, porque creo que aparece una falsa sensación de que gozamos de igualdad de oportunidades. Yo creo que no es así, pero aparentemente se ve así desde afuera, así que ¿quién quiere empezar? Es interesante la pregunta porque efectivamente uno piensa si lo que estamos hablando, y a propósito de lo que tú decías, Michelle, ¿no? Si de lo que estamos hablando es sobre una brecha solamente de género, o estamos hablando también de una brecha más bien, otro tipo de brechas que se intersectan con el género, como clase social, como color de piel, ¿no? Como etnia, como ruralidad, vivir en ciudad, ¿no? O sea, como hay distintos tipos de brechas que se cruzan, ¿no? Y que se cruzan y convergen a veces en el género, ¿no? Y yo creo que es interesante porque cuando tú empiezas a analizar los problemas sociales, cuando tú ves un problema, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, acceso a Internet, ¿no? Y tú empiezas a tomar este tema de acceso a Internet y dices, mira, acá hay un problema evidente, están las cifras, digamos, ¿no? O sea, no es que lo hemos imaginado. Hay un problema de diferencia de acceso entre ruralidad y ciudad, y grandes ciudades, ¿no? No es el mismo acceso a Internet. Cuando tú empiezas a indagar socialmente sobre esos temas, generalmente te apuesto 100-1 de que vas a encontrar probablemente problemas no solamente de clase social, sino también de género, muchas veces de color de piel, etcétera, etcétera. Los problemas de justicia social tienen distintos matices, ¿no? Se intersectan en distintas formas, ¿no? Y yo creo que ahí eso es bien interesante. Hoy día el enfoque de género básicamente demuestra que no es para decirlo mejor, más claro, ¿no? Es
es una forma ideológica decir que nosotros somos neutrales y que hay una igualdad de oportunidades para todos, digamos. Eso es ideológico, ¿no? Y si tú revisas la realidad y vas viendo los indicadores y vas viendo no solamente indicadores cuantitativos, sino cualitativos, hay una diferencia, y en esa diferencia se cruza el género, la raza, la clase social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podría disputar, digamos, con mucha evidencia, digamos, de que tenemos las mismas oportunidades. Creo que hay una idea de nosotros de creer que, como tú decías, Michelle, de que nosotros disputamos en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso es mentira. Es mentira porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y tú muy bien lo decías, Michelle, tú probablemente tienes doble o triple trabajo porque tienes los dos hijos tuyos en tu casa, hoy día en pandemia, seguramente puedes tener una pareja que te apaña, como puedes no tenerla, y aunque esa apañe sea buena onda, quizás no es el mismo, quizás las labores de cuidado son mucho más feminizadas que otras, y por lo tanto, tus horas para trabajar, digamos, en tu trabajo en la universidad, se ven afectados con eso. Entonces, todo ese tipo de pequeñas diferencias yo creo que hoy día los notamos, y hay campos además mucho más masculinizados que otros, ¿no? Yo lo decía recién, ¿no? El campo de la tecnología es increíblemente masculinizado. El campo de la ciberseguridad, por ejemplo, en el caso que se cruza, ¿no?, con la escuela de derecho, ¿no?, es súper masculinizado. Yo recuerdo en una ocasión haber estado en la escuela de la Chile, hablando de ciberseguridad, en un panel de mujeres, recibiendo ataques impresionantes de hombres, ¿no?, diciendo que la encargada de ciberseguridad de una gran tienda de retail no sabía nada, y era como, flaco, es la gerenta del asunto, ¿no? Pero había ahí una brecha cultural que a él le impedía reconocer en esa otra persona los méritos. Entonces yo creo que también hay ahí una suerte de ideología de pensar que nosotros somos todos iguales, y en el todos iguales los hombres son mejores en la ciberseguridad, y creo que eso ha sido permanentemente disputado por la evidencia tanto cualitativa como cuantitativa. No, en la misma línea de lo que plantea Paz, creo que es importante entender que la igualdad se da cuando se está en igualdad de condiciones, ¿sí? Esto es un principio constitucional, es producto de tratados internacionales, no se puede medir que, no sé, dos sectores, en este caso vamos a ponerlo binariamente, ¿no? Varones, mujeres en una sociedad están iguales por el hecho, por ejemplo, de ocupar un espacio 50 y 50, ¿no? Tiene que ver muchísimo también con lo que implica la experiencia una vez que se accede, y sabemos muy bien lo que nosotras, como mujeres, tenemos que padecer aún cuando estamos en espacios donde se nos permite estar. Entonces, hay un montón de escalones, digamos, que deben ser válidamente cumplidos y con un pleno ejercicio de oportunidades para entender que si la igualdad se da o no se da. No es simplemente, bueno, pero ahí tienen el panel que son todas mujeres, entonces las mujeres llegan. Pero ¿qué es todo lo que tuvimos que hacer anteriormente? Que siendo varón no lo necesitas hacer, porque las oportunidades se plantean desde el vamos con otras características y además en una multiplicidad de variantes. Esto me parece que es importante porque si nosotras pensamos que estamos en la misma, en el mismo nivel, ¿sí? Porque podemos entrar en el entendimiento de que estamos efectivamente en pie de igualdad, por ejemplo, tendríamos que evaluar qué supone para nosotras alcanzar efectivamente eso, ¿no? Hace mucho lo vengo diciendo, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que estamos efectivamente en una sociedad más equitativa en función de la perspectiva de género cuando estos diálogos no los tengamos más. No sea necesario seguir hablando de esto. Ese va a ser nuestro primer indicador. Fíjense lo que ocurre. Donde estamos mujeres terminamos hablando de todo esto que nos continúa pasando. Es un indicador de la desigualdad. No es que nos quejamos porque nos pasó hace 10 años y nos acordamos. Nos estamos quejando de que actualmente nos encontramos con las mismas barreras.
Entonces, creo que en algún punto, también lo sostengo desde mi órbita como activista feminista, vamos a dejar de hablar de esto cuando el machismo no esté más. Ahí vamos a tener la gran oportunidad de hablar de otras cosas, y muy probablemente de hablar de lo que hacemos, de lo que nos interesa, del tema, y no de nuestras problemáticas vivenciadas prácticamente a diario por ser mujeres. Creo que no debemos dejar de lado el por qué seguimos hablando de esto, y como un parámetro muy manifiesto también de que la incomodidad actual sigue estando y que va a seguir estando un tiempo más. Hay varias preguntas que empezaron a hacer al final, que no me alcanzará a contestar lamentablemente, solo voy a hacer un comentario respecto a una de las preguntas, pero antes de cerrar, bueno, darles las gracias a nuestras invitadas, muchas gracias por su tiempo y por interesarse en participar de este espacio, dejarlos a todos y todas invitados a nuestra próxima sesión, que va a ser el 15 de julio, también a las 16 horas, porque muchas veces tenemos invitadas de afuera y no las podemos hacer trasnochar tanto. La próxima sesión es sobre privacidad en los tiempos del teletrabajo, y viene una experta desde España a hablar con nosotros, entonces, que es profesora de la Universidad de Madrid, y nada, también muy honrados de que haya aceptado nuestra invitación, así que no la podemos hacer trasnochar, por eso en este horario yo sé que es difícil y complicado, sin perjuicio de lo cual hemos tenido una buena audiencia, así que muchas gracias a todos y a los que siguen conectados después de 2 horas de transmisión. En cuanto a si hoy día la igualdad de oportunidades, bueno, de hecho varias mujeres comentaban su experiencia en el chat, y decían, había una que trabajaba desde el año 97, y decía que incluso ahora era peor todavía, que sí los estudios se estaban abriendo al área de tecnología, pero seguían queriendo a puros hombres. Yo en lo personal puedo decir que de mi grupo de amigos de la universidad soy la única que se dedica a esta materia, y de verdad la he estudiado muchísimo porque soy una fanática y una nerd del tema, y el otro día un compañero que trabaja en tributario me dijo, obvio, el derecho a la privacidad existe hace cientos de años, ¿cómo no lo sabes? Y es como, no, existe desde 1890, no tiene cientos de años, en la Constitución está hace poco, y como, pero solo porque soy mujer asumen que no sabía, entonces como, pero llevo demasiado tiempo estudiando esto, como, ¿por qué? ¿No? Entonces, no, puede que gracias a la marcha feminista, o a que tenemos un ministerio bueno, tenemos un ministerio entre comillas, pero bueno, gracias a que tenemos un ministerio y otras cosas, claro, pareciera que hay más igualdad, pero la verdad es que no, la brecha sigue, en salarios se muere lo que es, yo creo que no, queda mucho por hacer, lo siento si le estoy matando la burbuja a la persona que hizo la pregunta, pero no, falta mucho. Y también, bueno, esta persona que comentaba que desde el año 97 que trabaja en esto, pregunta cómo nos podemos ayudar entre mujeres y dejar de competir. Nada, por eso ayudándonos y dejar de sentirnos amenazadas por nosotros mismas, en el sentido de, son tan pocos los espacios que yo sé que si le doy, no sé, el tribuna a Jessica o a Daniel o a Marina, quizás hay un puesto de trabajo por el que voy a estar luchando y no voy a alcanzar, pero es la única forma, apoyándonos entre nosotras, como no queda otra, y por eso decía lo de las fundaciones feministas, porque finalmente si a lo que se dedican y nos dedicamos los que trabajamos en esto es a dar mayor visibilidad, si lo que queremos hacer es poner más mujeres en la esfera pública, en la academia, en el mundo privado, en puestos de poder, entonces necesitamos apoyarnos, aunque no sean nuestras socias las que vayan a participar de los conversatorios, da lo mismo, tenemos que apoyarnos igual, es la única manera. Porque si no, estamos compitiendo entre nosotras y es la peor estrategia de todas. Así que nada, invitados todos a la próxima sesión, 15 de julio. Perdón por sacarme el protocolo, espero que la próxima sesión el CEDI no me eche por haber tirado mis declaraciones polémicas. Y nada, 1.000.000 de gracias por su tiempo, porque son todas mujeres muy exitosas y que tienen miles de cosas que hacer, y estar acá 2 horas en un webinar, yo se los agradezco mucho. Así que gracias y adiós.